Buen día, Rubén. Muchísimas gracias por la invitación. Lo escucho perfecto. Bueno, nosotros también, y estamos muy contentos de que nos puedas atender. Estuve siguiendo y preparando esta entrevista el fin de semana y te lo decía recién fuera de aire. Es increíble lo que nos vas a contar y cómo pudieron superar esta situación. Yo no quiero ser el protagonista ni mucho menos, pero quiero acompañarte sí en ir desmenuzando una historia que, como para comenzar a contársela a nuestra audiencia, se remonta cuando ustedes eran muy niños y cuando en este caso tu papá pasó por una situación económica muy complicada. ¿Querés comenzar a contarnos lo que ocurría en aquellos años de tu vida, Vani? Claro que sí. La situación que tuvimos que atravesar mis hermanos junto a mi papá y mi mamá fue una situación crítica, una situación de miseria absoluta. Cuando estábamos muy niños hacía falta absolutamente todo. El sueño más grande que yo tenía como niño y aún como adolescente, porque fueron muchos años de miseria, era poder comer por lo menos una vez al día. Ese era el sueño más grande. El entorno en el que crecimos y en el que nos criamos era imposible que pudiéramos tener más de una vez el plato de comida sobre la mesa. Entonces, eran situaciones en las que uno como niño no entendía por qué tenía que vivir cosas así. Claro. Muchas veces, sin entender la situación, yo personalmente acumulaba odios contra mi papá y mi mamá porque no entendía por qué me habían traído al mundo a sufrir. Claro. Y no me daba cuenta que tenía un papá y una mamá luchando y trabajando por conseguir por lo menos. Esto te diste... Discúlpame, no. Vani, esto cambió de manera radical cuando fueron grandes, pero quiero detenerme en una situación. Tu papá tenía un trabajo, no le fue bien, tuvo que vender todas sus pertenencias, comenzó justamente una crisis económica que los llevó a esto que estás contando. No había nada para comer en casa. No había absolutamente nada. Le pagaron con un cheque sin fondos que nunca le respondieron. Ellos eran fabricantes de calzado. Ajá. Y entonces, para poder responderle a los trabajadores, porque era el pedido más grande que le habían hecho a él en esa época, lo mandó a la quiebra. Él tuvo que vender todas las maquinarias y empezó una crisis económica bárbara, una crisis horrible que no se lo deseo absolutamente a nadie. Pasamos de estar viviendo arrendados, no sé cómo dirán en Argentina, la renta, como don Ramón el del Chavo, que cada vez llegaba el señor Barriga a cobrarle la renta. Así era la vida de nosotros, escondidos, que el dueño de la casa está cobrando la renta. Entonces, una vez mi mamá tomó la decisión de ir a un terreno que no sabíamos de quién era e invadió con otro grupo de gente. O sea, se apropiaron de un terreno. Eso les llaman acá invasiones ilegales. Claro. Y se apropió de un terreno y ahí hicieron como una casucha, una casita como de costales donde viene el arroz por bultos de ese material. Hicieron una casita, o sea, como si mi mamá fuese una indigente, porque fueron días que ella estuvo desaparecida. Creímos que mi papá la había matado. Nosotros, yo le preguntaba a mi gemelo, ¿será que mi papá mató a mi mamá? Porque siempre le preguntábamos, papi, ¿dónde está mi mamá? No, está donde su tía. Papi, ¿dónde está? Y siempre con lo mismo. Íbamos donde mi tía y mi tía decía, no, gemelitos, ella salió un momento, ahora viene. Y entonces no sabíamos nada de mi mamá. Hasta que mi papá dijo, vamos. Entonces nos llevó hacia donde era un basurero, eso lo utilizaban como basurero, y allá estaba mi mamá, acostadita en una cobija en el piso de tierra, y dijo, vea, esta va a ser la casa de nosotros.
no entendíamos por qué teníamos que estar viviendo ahí. Claro, ellos estaban intentando darnos un techo, pero uno como niño, yo como niño solamente me enojaba mucho por todas las necesidades que pasábamos. Claro, era un rancho, Bani, era un rancho de cartón. Sí, el rancho de cartón fue como casi un año, 2 años antes de esta situación que le estoy contando. Ah, bien. 2 años antes, ese fue el primer intento de darnos una casa. Creo que les negociaron un terrenito, pues no tenían cómo pagarlo, pero ahí mi papá nos hizo una casita de cartón. Es el material que ponen para impermeabilizar los techos. Entonces, toda la casa era de eso, toda la casa era de cartón. Pues nosotros felices, estábamos estrenando casa. ¡Estrenando casa! Éramos unos niños de 8 años, claro, 7 años, y vimos una casita como de juguete, y ahí estábamos. Pero todo fue felicidad hasta que empezó a llover, y llueve, y llueve, y llueve, y el techo se empieza a llenar de agua, y era cartón, iba a ceder en cualquier momento. Claro. Y mis papás intentando tapar con una y otra cosita mientras el agua iba filtrándose, cuando ¡pum!, cayó ese aguacero encima de nosotros. Mis papás lo único que hicieron, Rubén, fue ponernos en un rincón a los hijos, poner una cobija encima y ellos ser el techo de nosotros. Qué bárbaro. Cosas que lo marcan a uno para toda la vida. Llovió toda la noche. Cúcuta es una ciudad es muy caliente, la temperatura aquí es altísima a toda hora. Es muy raro que llueva de la forma que llovió esa noche. Tenía que haber llovido tanto esa noche para marcarnos la vida de esa manera. Qué increíble, increíble. Y llovió. Y mis padres dejaron esa huella en nosotros. No tenemos nada, pero tenemos papá y mamá que si les toca ponerse de techo toda la noche se ponen de techo. Qué bueno. Y entonces son cosas que después de ser adultos uno agradece enormemente. Claro. No estoy romantizando la pobreza, pero estoy resaltando lo bueno que es ser papá. Claro, cómo se han afianzado los vínculos, ¿no? Ya de grandes, pero mientras tanto, como decías, había muchos reproches a tus papás, ¿no? Muchísimos porque yo soy papá y yo no dejaría por nada del mundo que mis hijos pasaran todas las necesidades que pasamos nosotros. Entonces nos sentamos a hablar con mi papá y mi papá dice: yo fui el mejor papá del mundo, a ustedes no les faltó nada. A ustedes no les faltó nada, y se ríe, suelta la carcajada, porque para nosotros eso ya fue pasado, ¿sí? Claro. Nosotros aprendimos que tenemos que dejar todo lo malo atrás y disfrutar el presente para mejorar el futuro. Inclusive, profe Bani, en algún momento de la historia que yo he podido seguir a través de sus publicaciones, no solamente fue el enojo con el papá, sino también con tu mamá, que entiendo se llama Alba, porque en algún momento deja la casa para buscar, me imagino, ese recurso económico para poder ayudarlos, y ustedes entendían como que los estaba abandonando. ¿Es así? Sí, señor. Ya teníamos 15 años, pero nos sentíamos unos niños todavía. Nos sentíamos niños porque ella era el único apoyo que teníamos. Mi papá era un hombre muy agresivo y ella era como esa barrera protectora para nosotros. Y de la noche a la mañana estamos esperando que llegue y no llega. Y el siguiente día no llega, y no había en esa época cómo comunicarnos, no existían las redes sociales ni internet en nuestro entorno, entonces no sabíamos nada. Lo único que nos dimos cuenta a los 15 años es que mi mamá nos abandonó. Entonces fue un enojo enorme, no le perdonábamos absolutamente nada de eso, pero no entendíamos que mi mamá se había cansado de vivir en la miseria en la que vivíamos,
porque está bien que uno pase 1 o 2 años en la miseria. No está bien. No, es mucho, claro, que uno pase 1 o 2 años en la miseria, pero 8, 9, 10 años, hasta 15 años en la miseria, eso es inaceptable. Sí. Ella en la actualidad llora mucho, pues no es que esté en depresión, pero llora y dice: hijos, perdónenme, ustedes no tuvieron que haber pasado nada de esto. Y nosotros le decimos: madre, usted no tiene que preocuparse de nada, usted nos dio el mejor ejemplo y la mejor formación para que hoy seamos. Bien, ¿me escuchás? Creo que se nos cortó el contacto con el... Sí, lo escucho. Me estás escuchando. Quería preguntarte cómo transcurrió la infancia en la escuela, en la guardería, porque sé que también ahí vivieron historias de discriminación, ¿verdad, Vani? Sí, señor. Mi mamá es la única forma que podía encontrar para que tuviésemos un plato de comida fijo, era meternos en una guardería pública, sí, que por lo menos allá nos dieran el almuerzo, pero la edad que teníamos ya no era la edad para que nos aceptaran en las guarderías, y como éramos niños tan rebeldes, entonces no nos querían recibir tampoco en ninguna guardería, y mi mamá entonces de un lado para otro buscándonos un cupo. Y tenemos una anécdota de una guardería que nos recibieron, y mi madre, Rubén, mi madre se enteró este año a través de la serie web de lo que sucedió. Ajá. Ella no sabía que había pasado eso, porque nosotros asumíamos que ella sabía, pero se vino a enterar este año. Ajá. Nos recibieron a los 4 hermanos. El mayor tenía 10 años, nosotros los gemelos teníamos 9 añitos, y la pequeñita tenía como 1 añito, Eva, mi hermanita. Entonces nos recibió la profesora, y felices porque ese día íbamos a almorzar. ¡Qué alegría! Vamos a almorzar, qué rico. Y listo, se acerca la hora del almuerzo y la profesora empieza a poner los platos en el comedor. Y entonces toca la campana, ¡tin! Sirven las sopitas, el arroz con su carnecita o pollito. Yo no recuerdo, pero era comida rica. Y sirve todo. Y entonces, antes de tocar la campana, nos dice: vengan un momentito ustedes para acá. Y nos saca al patio y cierra la puerta. Y toca la campana, y todos los niños se sientan en el comedor a almorzar. Y nosotros ahí en el patio, con hijita en la puerta, escuchando las cucharas, los platos, los vasos, los niños comiendo, la profe: niños, cuando coman no hablen, y todo, y nosotros felices porque ya casi nos tocará a nosotros. Cuando escuchamos, están recogiendo los platos, llevan a todos los niños a hacer su siesta, y la profesora abre la puerta y ya no había un solo plato en la mesa. Entonces, niños de 8 años tener que enfrentarse a una situación de estas donde lo único que yo quería era comer. Yo no quería, es más, actualmente lo único que yo quiero es comer. Yo quiero es comida. Es lo que más me gusta en la vida, comer. Y esta profesora nos abre la puerta, nos manda a entrar, y no había comida para nosotros, Rubén. No había comida. Al día siguiente lo mismo. Claro. 7 días. 7 días con ese corazón de piedra. Eso no se le hace a unos niños, eso no se le hace absolutamente a nadie. Es increíble. Yo sé que a partir del segundo día, ya no era la orejita en la puerta, Rubén, era sentaditos llorando. Claro. Porque sabíamos que no iban a poder comer. Iban a dar más nada. Claro. Vani, contale a la audiencia, porque también algo que a mí me conmovió fue cuando una maestra que ustedes tenían, los hacen pasar al frente porque ustedes iban mugrosos, no tenían la posibilidad de asearse, y los comparaban con aquellos que sí. Eso realmente también fue, me imagino, durísimo. ¿Cómo fue aquello? Rubén. Sí. Bueno, eso sucedió en toda la primaria, segundo, tercero, cuarto.
las cosas en las que vivíamos pues no nos daba la oportunidad de acceder a los servicios públicos, entonces, y no teníamos los recursos para comprar uniformes. Nosotros casi toda la niñez estuvimos con ropa regalada, que nos regalaban los conocidos, y como éramos tan pequeñitos, esa ropa nos quedaba grande y no era nada presentable. Entonces, la costumbre antes de 1991 era que pasaba el coordinador de disciplina en formación general en el patio del colegio, revisaba a todos los que tuviesen la mejor presentación y los pasaba al frente, y a los más desaseados y mugrosos, que éramos nosotros dos, nos pasaban al frente, pero eso era como una película de terror. ¿Qué te parece? Porque sabíamos que venía el coordinador y nos turnábamos. Éramos los más pequeñitos. Un día yo estaba de primero y al siguiente día Dani estaba de primero. ¿Por qué? Porque al que estaba de primero era el que más duro le pegaban. Entonces el coordinador, ¿qué me los pasan al frente? No, por favor, coordinador, no, por favor, llorando. No van a pasar. Y del pelo nos levantaban y nos ponían allá al frente de todo el colegio. Y delante de todos nos pegaban por ir sucios. Nos comparaban con los dos más limpiecitos. Entonces, ¿quién quería estudiar así? Claro. Era ir a estudiar sin desayuno. Llegábamos a casa y no estaban mis papás porque estaban en la calle arreglando zapatos, o sea que no encontrábamos almuerzo. En las noches muchas veces mi papá llegaba y no traía absolutamente nada. Entonces volver al otro día con el estómago pegado en la columna del hambre, a que un profesor nos pegara delante de toda la escuela. ¿Quién quería estudiar así? No me gustaba estudiar. Claro. Para mí eso era un castigo más que un privilegio. Increíble. Y cómo, ya para ir avanzando un poco en la historia, que es increíble realmente por lo que estás contando, todo lo que tuvieron que pasar también en su niñez dentro de las escuelas, ¿cómo fuiste gestando tu profesión? Porque a pesar de tantas dificultades, hoy sos profesor de matemática, has podido sobreponerte. Me imagino que cuando recordás todo esto, sin dudas que te invade una gran emoción. Pero ¿cómo se supera una situación de extrema pobreza donde decías recién no quería estudiar porque me discriminaban en la escuela, y hoy convertido en profesor de matemática? Contale a nuestra audiencia cómo se hace. Yo hice 2 segundos primaria, 4 séptimos, me expulsaron de todos los colegios públicos de acá de mi ciudad porque no quería estudiar, pero me di cuenta que si no estudiaba toda la vida iba a pasar necesidades, porque lo único que medio sabía hacer era arreglar zapatos, y yo quería ser zapatero, remendar zapatos, reparar calzado, y yo no quería eso. ¿Por qué? Porque nos lo enseñó mi papá a punta de palo, de garrote, de correa, y yo no quería, yo detestaba todo lo que tuviese que ver con la zapatería. Entonces fue como el aliciente. Yo no quiero aguantar hambre toda la vida, estas aguantadas de hambre no me van a durar toda la vida. Voy a hacerle caso a mis papás, a mis maestros, a los adultos que dicen que si uno estudia le va a ir mejor en la vida. Entonces a partir de octavo se me dio la gana, Rubén, se me dio la gana ser el mejor alumno en cada colegio en el que estudié. Entonces hice grado octavo, noveno, décimo y 11 y me gradué con honores. Yo pensé que graduarme con honores como mejor bachiller me iba a cambiar la vida, pero no, seguía pasando las mismas necesidades. Y entonces, pero ese grado 11 fue como el plus para que yo empezara a ver mi pasión por las matemáticas, porque un profesor que tuve en grado 11 me ayudó muchísimo, y después de muchos años me confesó que el taller final de matemáticas de 400 ejercicios de límites y derivadas lo había puesto para que los demás compañeritos me pidieran que les enseñara y me pagaban o para que me mandaran a solucionar el taller y me pagaban. Fue la primera vez en el último grado de bachillerato, fue la primera vez que empecé a enseñar y me pagaban por enseñar, y me gustó. Yo dije, yo me sé todo esto, lo tengo en mi cabeza, y de ahí en adelante empecé a enseñar a vecinos, a vecinas, a los clientes de la zapatería. Con el tiempo
Sí, dígame, Rubén. No, digo, ¿se puede dar vuelta la página así? No digo tan rápido porque ha habido un proceso, ¿no? Desde la infancia hasta que estás contando justamente esto de haber sido profesor de matemática. No se da vuelta a la página tan fácilmente, ¿no? Digo, aquello queda marcado a fuego, ¿no? Sí, señor. Para uno llegar a un punto de estabilidad emocional, de estabilidad económica, que lamentablemente es muy importante en esta sociedad, que todo es dinero. Para uno llegar a ese punto, uno tiene que pasar primero por un sinnúmero de fracasos y de decepciones, y uno debe estar dispuesto siempre a lo peor. Así esté buscando lo mejor, uno tiene que estar preparado para lo peor. Porque si usted no se prepara para lo peor, usted va a quedar hundido en la miseria absoluta, llorando y lamentándose por lo que pasó. Claro. Y va a perder entonces el rumbo de lo que quiere obtener. En el año 2003, las ganas de no trabajar me llevaron a ir a buscar en diferentes universidades un cupo y una beca. Y una de las universidades más costosas de Medellín me abrió las puertas y me dijo: Vani, vea, usted tiene una beca del 100% para que estudie ingeniería matemática. Ajá. Eso me cambió enormemente la vida. No todos tienen la dicha ni la fortuna de ir con un examen de estado para que lo admitan en una universidad, un examen de estado que no me servía para nada. Sí, no me servía para solicitar ni becas ni nada, ni aspirar a una carrera buena. Y yo fui así, solamente con eso, con mis ganas de salir adelante, con mis ganas de querer mejorar mi calidad de vida. El rector me escuchó y dijo: no se preocupe, vamos a ver qué se hace. Y al mes, después de llevar toda mi papelería, me dijeron: tiene una beca del 100%. Y la aprovechaste al, digo, profe, la aprovechaste al 100% esa beca. La aproveché porque me cambió mi vida. Definitivamente se aparecieron en mi vida todos los elementos necesarios para que yo pueda ser la persona que soy ahorita, para que yo pueda tener este amor por enseñar, por mostrarle a la gente, no solamente los números, porque mis clases de matemáticas con mis alumnos, mientras vemos cálculo diferencial y cálculo integral, vamos hablando de las anécdotas vividas. Claro. Sí, porque muchos niños que van a estudiar obligados como iba yo, no ven ningún futuro bueno y no ven ningún futuro esperanzador. Entonces, para eso creo que somos los maestros y los profesores, no para que nos agarren del pelo. Exacto. Y nos peguen delante de toda la escuela. No, aquello no fue aquello fue vergonzoso realmente, por lo que contas. Quería preguntarte, porque bueno, no todos han sido malos, no todos fueron como aquel inspector, muchos como tu profesor de matemática o como el rector te tienen que haber dado una mano solidaria. ¿Quiénes fueron? Porque sé que de tu entorno familiar también muchos te ayudaron en aquellos años tan difíciles, ¿verdad? Sí, tengo una tía, mi tía Amparo, la hermana de mi mamá. Ella es otra mamá para nosotros. En su pequeña economía, porque no era una familia pudiente, ella también con 4 hijos encima, claro. Como podía nos ayudaba cada vez que nos veía por ahí cambiándonos la ropita sucia. Los hijos de ella crecieron con ese amor por las demás personas y más por nosotros que éramos su familia. Y tenemos muchas cosas marcadas en nuestra cabecita cuando niños, que con mucha hambre íbamos pasando por la casa de ella y siempre nos llamaban, o mis primos o mi tía: Gemelito, venga, ya almorzó. Y nosotros: no hemos almorzado. Venga, coman con nosotros. Y partían del almuercito de ellos y nos daban a nosotros. O sea, son cosas que quedan marcadas para toda la vida. Claro. Y yo digo que las redes sociales actualmente las tenemos que utilizar para hacer el bien.
para resaltar cosas tan bonitas como las que estamos resaltando a las personas que pasaron por nuestras vidas, porque gracias a todos ellos pudimos escalar y llegar al punto en el que estamos en la actualidad. Claro. Profe Bani, quería ir cerrando preguntándote qué sucede en vos, qué se genera en vos cuando escuchás que en muchos países latinoamericanos, no está exento nuestro país, los índices de pobreza aumentan día a día, como que lamentablemente tenemos que seguir hablando de niños que quizás pasaron por tu misma situación. ¿Qué pasa con vos cuando escuchás todo eso? Para mí es muy triste porque uno como niño no entiende por qué tiene que estar en la pobreza. Cuando uno ya es adulto se da cuenta que un poquito de personas corruptas son las que ayudan a que ese índice de pobreza aumente cada día más, y es lamentable darnos cuenta que un poco de personas que quizá estudiaron, tuvieron las oportunidades para prepararse en las mejores universidades del mundo, apliquen todo ese conocimiento para dañar países completos, porque lamentablemente la pobreza es a raíz de la corrupción que se vive en cada uno de los países, y aquí en Latinoamérica ni qué decir, es muy lamentable. Yo lo único que puedo decirle a todos los niños, adolescentes y hasta los adultos que estén pasando en estos momentos por situaciones de miseria absoluta, que no se rindan, que sigan soñando, y si no han soñado, que empiecen a soñar desde hoy, que es posible trabajar, que es posible hacer las cosas bien, que es posible levantarse todos los días y pensar en que no voy a lastimar absolutamente a nadie, que la paz la empiezo a construir yo, y el respeto por las demás personas lo empiezo a construir yo mismo, y si todos nos unimos podríamos cambiar un poquito esta sociedad enferma en la que estamos viviendo. ¿Y qué le dirías a los políticos, a la clase política? Tendría que decirles muchas cosas malas, porque es detestable, definitivamente, es detestable. No merecen ni un solo peso de los impuestos de los ciudadanos para ellos. Deberían estar presos todos los corruptos y deberían, mejor dicho, desvanecer. Pero no, ya son muchas cosas malas, pero lamentablemente nosotros somos los que debemos ir cambiando esta sociedad corrupta en la que vivimos. Totalmente. Profe Bani Rodríguez, ha sido un placer. Tu historia da para seguir hablando un rato más, pero bueno, creo que lo más importante de aquella tristeza en la que ustedes crecieron la has podido manifestar, y vuelvo a insistir con lo que decía al comienzo. Es increíble cómo esa risa que contagia, y que en más de una oportunidad la hemos escuchado en la entrevista, es seguramente también la forma de haber podido superarlo, ¿no? Digo, lejos de quedarse en la tristeza, en quedarse de brazos cruzados, con alegría, con entusiasmo, has podido armar tu propia vida. Me imagino que tus hermanos también, y hoy, bueno, aquello es una triste página de tu historia de vida, ¿no? Hoy ya es otra, pero quiero decirte esto, que me sorprende mucho cómo has podido superar con esa sonrisa una situación tan paupérrima como la que contaste, profe. Sí, señor. La base fundamental es el amor y el respeto. Entonces todos los días me despierto sabiendo que debo amar a cualquier ser vivo que me rodea. De esa mi corazón está en paz, está tranquilo y estoy feliz. Y entonces todo mi amor para ustedes. Muchísimas gracias por esta hermosa invitación y por darme la oportunidad de llegar a su audiencia. El gusto ha sido para nosotros, y muy grande, por cierto, profe. Muchísimas gracias, felicitaciones por esta lección de vida que has contado a toda nuestra audiencia. Desde Laguna Larga, en la provincia de Córdoba, de la República Argentina, te estamos saludando a vos y a toda tu familia.
Feliz día para todos, un abrazo, los amo mucho.